Buenas noches a todos, queridos hermanos. Bienvenidos un lunes más a nuestras reuniones. Vamos a continuar, ¿no? Como bien decía Sebas, espero que se encuentre bien. Vamos a continuar un poco profundizando en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a entrar a un tema, la verdad que es espectacular. Es un tema realmente precioso que tenemos para meditar en esta noche. Se encuentra en el capítulo 4 del 1 en adelante. Lógicamente al 41 no vamos a poder llegar en esta noche, pero sí vamos a sentar las bases para uno de los grandes mensajes de Jesús como maestro, como pedagogo. Las enseñanzas por medio de parábolas. El término parábola significa símbolo, tipo, figura, parábola, ilustración. Pero, ¿sabéis? Es una traducción de un término masal, cuyo significado principalmente es comentario o dicho de un sabio. Es decir, el término hebreo significa dichos que salen de la boca de un sabio. Traducido al lenguaje en el que se escribió Marcos, se traduce por el término parábola. Pero la idea semita, la idea original, por ejemplo, Masalín se llama el libro de Proverbios, por ejemplo, en hebreo. Con lo cual, estamos hablando de comentario de un sabio, de alguien que tiene la sabiduría bíblica, en el sentido bíblico, que es admirar a Dios. Ese es el concepto de sabiduría en la Biblia. La idea básica de las parábolas es la comparación. ¿eh? Si lo aplicamos a la idea del Antiguo Testamento con Salomón, Salomón hace muchísimos proverbios comparando. Pues la parábola es más contenido, más larga, pero finalmente es exactamente lo mismo. En las parábolas, una metáfora tomada de la vida real y ordinaria que muestran métodos pedagógicos y didácticos en enseñanzas espirituales. Las parábolas se distinguen de las alegorías en que los detalles no son estrictamente relevantes. Es decir, en la alegoría, también utilizada mucho en la época de Jesús, todos los detalles son muy importantes. En la parábola no. En la parábola hay detalles que forman la estructura, pero no son trascendentes, no son relevantes, como veremos en esta noche. Las parábolas solamente se centran su atención en un punto determinado, en un punto concreto, que Jesús nos lo va a decir esta noche en la parábola que vamos a ver. Las parábolas suelen ir precedidas, como por ejemplo frases como así es el reino de los cielos, aquí compararemos el reino de Dios, el reino de los Dios es parecido a parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, del rey, el banquete de boda. Es todo un concepto puramente bíblico, aunque no es bíblico. Los filósofos griegos utilizaban muchísimo la parábola en esos grandes anfiteatros del momento donde se hacían discursos larguísimos. Pues estamos en ese concepto de maestros para el pueblo para que aprenda. ¿eh? Para que podamos disfrutar de ello. Y las parábolas suelen ir, como digo, con un encabezamiento y una conclusión. Por ello, la interpretación debe de hacerse siempre, y esto es muy importante, siempre en el propio contexto de la época de Jesús y en el caso que nos ocupa, en el que lo coloca Marcos. Debemos de buscar su significado en la época, no fuera de la época. Es decir, no son discursos que puedan ser interpretados a la luz solamente de una cultura actual. Es decir, pensar que las palabras se dijeron o se comentaron para el ser humano del siglo XXI exclusivamente está totalmente fuera de su contexto. Lo que sí haremos, como siempre, es coger la enseñanza de Jesús, situarla en su contexto. No olvidemos que Palestina es una zona mediterránea y que tiene un contexto, un humus, es decir, un contexto específico basado en la ribera del Mediterráneo, como
como por ejemplo la zona donde yo vivo. Entonces hay muchas cosas que entendemos perfectamente los que vivimos justamente en esta parte del mundo. Las palabras pretendían estimular el pensamiento, incitar a la reflexión ética, existencial y religiosa. Siguiendo la práctica habitual de la época, Jesús explica el significado de un gran número de sus parábolas a sus oyentes, pero lo va a hacer a dos niveles, que lo vamos a ver un poco en esta noche. Las parábolas pretendían estimular ese pensamiento, incitar a la reflexión. Siguiendo la práctica habitual, Jesús explica el significado a muchas de ellas. Son varias las posibilidades de leer e interpretar las parábolas, porque son muchas y muy variados los contextos en los cuales Jesús las utiliza. Se puede dar uno, dos de las formas de interpretar según el tipo de parábola. Por ejemplo, hay una de las parábolas más discutidas, que aunque no está en el contexto de esta noche, sí me gustaría hacer una pequeña referencia, me acordaba hoy, preparando el tema, es la famosa parábola de el rico y Lázaro, que todo el mundo la da por buena, como que es real y no es una parábola. Si nosotros no estudiamos esa parábola en el contexto del Antiguo Testamento de que no hay vida después de la muerte, no entenderemos nunca esa parábola. De hecho, a mí me la han discutido muchas veces y supongo que a algunos de vosotros también no es nuevo. Es decir, el concepto de esa parábola o el seno de Abraham, donde Jesús también va a emplear un poco todas esas ideas, están basadas en la cultura del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento dice que hay una resurrección y que no hay vida después de la muerte hasta la resurrección de Jesús, las parábolas tienen que entenderse dentro de ese contexto general y no al revés, es decir, y no adaptar el contexto a la lectura de una parábola por sí misma. Por lo tanto, para algunos intérpretes, la interpretación es en sentido extenso, es decir, son los que piensan que las parábolas se pueden aplicar a cualquier cosa. Debemos de recordar que estamos en una época, una forma. Es verdad que se puede emplear para dar ánimo y confianza a los discípulos, pero tendrá que ser a partir de lo que quiso decir Jesús concretamente. Otros, las palabras reflejan la faceta más pedagógica y didáctica de Jesús. Eso también es cierto, pero también tiene sus particularidades. Otros, la función principal de la parábola es hablar del reino de Dios. Hay parábolas que empiezan de esa manera, con lo cual no son métodos excluyentes, pero no se pueden aplicar todos a todas las parábolas. Para otros, la parábola divide el auditorio en dos partes: los seguidores de Jesús y los que no son seguidores de Jesús o abandonan la enseñanza del Maestro. Se pueden juntar algunos de estos cuatro motivos, pero no todos valdrán para todas las parábolas. Y siempre estará determinado por el contexto que Jesús está utilizando y que los evangelistas van a transmitir en los cuatro evangelios según la parábola que exija o elija cada uno de ellos. La parábola del sembrador en Marcos tiene, como veis, pequeñas microsecciones que nos ayudan a entender lo que Jesús quiso decirnos. Y vamos a ir intentando verlo, analizándolo, porque uno de estos cuatro puntos son los que finalmente cada uno de vosotros considerará que puede aplicar o leer esta parábola. La idea central, siguiendo la técnica de escritura puramente hebrea de Marcos, con otros autores bíblicos, la tenemos en los versículos 5 y 6, que lo vamos a ver ahora. Veis que una microsección es el versículo 1, otra es 2, 3, otro es el 4, otro es 5, 6, otro es el 7, el 8 y el 9. Con lo cual, entre cada uno de ellos hay un punto, con lo cual ya estamos acostumbrados a leerlo de esa manera. Dice, otra vez empezó a enseñar junto al lago. Ya estuvimos en el lago en otra historia anterior.
Se reunió un gentío tan enorme que él se subió y se sentó en una barca dentro del lago. La gente toda estaba vuelta hacia el lago en la playa. Analicemos algunos detalles importantes de lo que significa el término enseñar en este contexto. Ya sabéis que las palabras, por eso nosotros estudiamos la Biblia con el método histórico, literario o gramatical, las palabras tienen un sentido en el lugar que la inspiración las colocó. En otro sentido, en otro contexto, tiene otro significado. Se establece un entorno de características teatrales, donde se presentan los actores principales. No es necesario hacer un gran esfuerzo. Ya sabéis que Marcos es muy escueto, de imaginación por parte del lector del Evangelio, para sentirse parte de quienes escuchan a Jesús. Para eso sirve la pedagogía de la parábola o del masal. El Evangelio de Marcos comienza describiendo el escenario de una lección magistral del maestro de Galilea. El verbo enseñar significa instruir en todo o sobre todo, en términos generales. El sustantivo, ¿eh? Eh, el que enseña, lo enseñado, significa lo que se enseña o la instrucción. Con lo cual, la parábola, el masal, está siempre, y esto creo que deberíamos de tenerlo en cuenta, está siempre dentro del campo de la pedagogía y la formación, no de la teología en plan descubierto, es decir, en plan, decir, Jesús está dando un sermón sobre... No, 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 no. Jesús está utilizando un método que no era solamente de la Biblia, los grandes pensadores eh, griegos ya utilizaban el sistema, con lo cual estamos ante un escenario teatral con varios planos, es decir, Jesús en la barca, los discípulos, la gran multitud, y dentro de ese contexto Jesús va a dar una de las primeras parábolas según la estructura del Evangelio de Marcos. Jesús se posiciona en la barca para tener un mejor ángulo de audición entre él y la multitud o el gentío. ¿Sabéis? En los evangelios, Marcos no deja de hacerlo, la multitud es uno de los escenarios preferidos para el Jesús profesor, para el Jesús pedagogo. Para la teología escoge otros contextos, como por ejemplo rabinos, escribas, la sinagoga, pero para la enseñanza, siguiendo la línea de la época, pues suele ser una multitud de personas. Les enseñaba muchas cosas por medio de los refranes, las parábolas, el masal. Les decía en su instrucción, ¿veis? Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Una de las características de las parábolas es que utilizan el medio, en este caso el medio rural, y además es muy característico de Palestina porque está el mar, el río Jordán y todo el contexto de la agricultura y la pesca de una parte y de la otra, y Jesús lo va a enseñar, lo va a utilizar mucho en sus palabras. El versículo 2 sería el enunciado de las intenciones de Jesús. Dos son los verbos fundamentales, uno en cada frase. Uno es les enseñaba, lo tenéis aquí, y otro es les instruía, haciendo una pequeña matización entre enseñar e instruir o formar. Dice la primera frase, les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Se puede traducir, les instruía en todo o sobre todo, como ya hemos visto antes, ya que se repite el verbo. El método era la parábola o comentario de dichos sabios y ya empezamos a aplicar esos conceptos que estamos viendo. En la segunda frase les decía en su instrucción. La actividad de Jesús era enseñanza, es decir, el contenido de lo que les enseñaba. Es decir, la primera es enseñar como maestro y la segunda es el contenido de lo que les está diciendo. Con lo cual, si cogemos el primer verbo, Jesús como maestro,
les transmite un contenido. Y ese contenido empieza diciendo, escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. El verso 3 da comienzo con una orden, un imperativo, para atraer la atención de los que le escuchan. Y es muy curioso que hay una similitud muy importante con Deuteronomio 6:4, donde se emplea el mismo término. Escucha Israel. Es decir, Jesús utiliza el conocimiento que tienen ellos de cómo Dios habló con Moisés y cómo Dios le dio la instrucción para Israel formando a Moisés, ahora se va a utilizar el mismo término. Es verdad que hay muchos siglos de diferencia, es verdad que el contexto es completamente diferente, pero hay una cierta similitud. Escucha, Israel, escucha multitud, que os voy a hablar por medio de palabras que vienen de un sabio. ¿eh? En una ocasión, dice Jesús, un agricultor salió a sembrar. El ejemplo o el proverbio es tomado de la vida diaria y no necesita explicación. En este caso, hay otros casos que sí. La mente de los que le escuchaban se trasladó del mar a los campos de siembra, algo muy fácil y muy cotidiano. En Mateo, capítulo 13, versículo 4, si os acordáis, aquí os pongo para que lo veáis o podáis, donde aparece en los otros evangelios, ¿eh? Jesús va a decir, y lo recoge Mateo, no lo recoge Marcos, fue a sembrar algunas semillas, pero Marcos omite este, este, este término. Simplemente dice que un sembrador salió a sembrar. Con lo cual es la fórmula más básica, al estilo de Marcos, de esta parábola de Jesús. Las parábolas pueden ser reales o pueden ser dichos o estilos literarios. Eso es indiferente para la parábola. La parábola puede ser una enseñanza extraída de algo real, puede ser mostrar una realidad que no necesariamente se da, pero este caso es de las primeras, de el sembrar. Entonces, en una ocasión, el ejemplo o proverbio es tomado de la vida diaria, la mente de ellos va dirigida hacia el interior, hacia la agricultura. Pero resulta que al sembrar, y aquí hay un detalle importantísimo que debemos de conocer, algunos, recordar otros y reflexionar todos, de cómo se sembraba en aquella época. Porque que yo sepa, no se hace, por lo menos en el entorno mediterráneo que yo conozco, no se hace de esa manera hoy. Con lo cual, siempre se suele echar la culpa. Incluso yo he escuchado a alguna persona que decía, bueno, el sembrador aquí es que no ha sido cuidadoso. Con lo cual, rompe la estructura de la parábola. Yo escuché una predicación hace años de esa manera. Sin embargo, es importante que nos traslademos a la época y analicemos la forma de sembrar de aquella época. Lo primero que se hacía, y que yo sepa no se hace hoy, era esparcir la semilla por todo el terreno. Eso era lo primero. Y al finalizar, se metían los animales con el arado y se removía la tierra. Y yo estoy acostumbrado, lo veía cuando era niño, a que se preparaban los surcos. En la zona donde yo vivo tiene una palabra específica, de la forma de hablar. Se preparaban los surcos y
en un terreno ya preparado, se ponía la semilla. Sin embargo, en la época de Jesús no se hacía así. Por eso vamos a entender que el problema no está ni en el agricultor ni en la semilla, que pasarán a ser segundos personajes dentro de esta escena. ¿Eh? Al finalizar se metían los animales con el arado y se removía toda la tierra. Por eso, una vez arado, la semilla y el mismo sembrador terminaban en terrenos diferentes. Hoy no se siembra así. Pero para entender esta parábola tenemos que conocer este detalle importante. Recordar, primero se echaba la semilla en todo el terreno que se iba a plantar y después se metía. Con lo cual, vamos a comprobar en esta parábola que la separación la produce la dureza del arado con el cuchillo al remover la tierra, que es algo totalmente diferente para nuestra cultura, pero importante en aquella época. Entonces, recordar, porque va a ser el argumento fundamental, el resto queda en segundo plano para dar la estructura. El agricultor, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, y cuando se echa, el terreno es el mismo. Es cuando se mete, cuando podríamos decir, por decirlo de alguna manera, cuando la cuchilla del arado hiere la tierra, es cuando va a haber la diferencia de el destino de las semillas, importante para nuestra comprensión. El centro, el 4, el 5 y el 6, nos adentramos en la microsección central y temática de la película, es decir, de la narrativa. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. ¿Veis? Si esa semilla hubiese caído en otro tipo de terreno, hubiese sido una semilla con futuro. Jesús sigue describiendo el proceso. La diferencia y el futuro de la germinación de la semilla es la dureza del arado al herir la tierra con sus surcos. La expresión tiene el significado de que la semilla brota rápidamente, pues el terreno es poco profundo. El resultado, versículo 6, es que el sol quema la planta antes de que germine el fruto. Y Lucas añade un detalle que Marcos no utiliza, que es la planta no tenía suficiente humedad para permanecer hasta su germinación final. Importante esta idea para que podamos entender esta preciosa, preciosa parábola. Otra parte, versículo 7, cayó entre espinos, abrojos, pero crecieron los abrojos y la socavó. Es decir, la ahogaron y no dio fruto. El verso da comienzo con un adjetivo que significa otra de la misma especie o otra igual. Esto es importante, porque conforme vamos llegando al final, recordad que son solo 9 versículos, es decir, Jesús está dejando claro, y Lucas lo recoge, y también Mateo que lo tiene, y Marcos en este caso, que la semilla no es diferente, que el sembrador es el mismo, y que la intención del sembrador es que toda la semilla dé fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, ¿eh? Crecieron, se desarrollaron
y dieron fruto. Unos produjeron 30, otros 60, otros 100. Eso también es puramente anecdótico. Se pretende saber la numerología. No, no, simplemente es anecdótico. Es decir, una semilla que el arado no destruye el entorno, al final llega a buen desarrollo. Y antes de llegar al 9 y último versículo de la noche, es bueno que podamos hacer una reflexión. Si el sembrador es el mismo, la semilla está certificada, se diría hoy, las semillas hoy se certifican, origen, variedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué de esa multitud que está escuchando a Jesús, unos representan a cada uno de los terrenos? ¿Y qué representa en esta parábola el arado con la cuchilla, que marca la diferencia entre los terrenos? Ese será el argumento fundamental. El resto, como veremos en todas las parábolas de Marcos, el resto es para formar un contexto muy conocido por ellos y suficiente para la explicación que necesitamos. ¿En qué corazón cae la semilla? Aquí Mateo sí se va hacia la palabra de Dios, pero Marcos no. Marcos se queda en un plano mucho más neutral. Pero es cierto que la misma palabra de Dios, aunque repito, Marcos no utiliza el término, el mismo cuidado del sembrador y el mismo proyecto de sembrar, se truca por el tipo de terreno donde cae la semilla, por el arado. Y aquí es donde tú y yo, por hacer una aplicación de este refranero, de este masal, el lugar donde se implanta, por la decisión personal del ser humano, el fruto depende, como decíamos, no del sembrador, no de la semilla, no del cuidado a la hora de seleccionar las, la simiente, sino lo que hace el terreno donde ha caído. Y Jesús pretende, en primer lugar, que los que le están escuchando se sitúen en qué tipo de terreno van a caer sus palabras. Y ahora sí, basándonos en la lógica del momento, podemos hacer una extrapolación a nuestra vida. ¿Qué tipo de terreno es nuestra vida para que pueda germinar el proyecto de Dios? Pues es una respuesta que es individual y que no es transferible. El arado con la cuchilla simboliza cómo distribuyo yo en mi mente las palabras de Jesús, ya que aquí no habla de la palabra de Dios, será, como digo, Mateo el que lo haga. Solamente las que cayeron en terreno apropiado pudieron demostrar la calidad del agricultor y de la semilla, produciendo un desarrollo natural. Repito, 360, otros 100 es simplemente anecdótico en la parábola. Pero lo cierto es que el terreno apropiado
Y esa es una decisión personal del que oye las palabras de Jesús. Dará el fruto para la cual fue seleccionada esa semilla. Y el terreno se identifica en el texto como un buen terreno, es decir, apto para una buena germinación del grano. Y el último versículo de la parábola, un refrán, esto es un masal dentro del masal de toda la parábola, que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, se sienta persuadido por las palabras de Jesús. Con esta fórmula conclusiva, Jesús recuerda a sus oyentes que espera que presten atención a sus palabras. El hecho de que el versículo 9 siga al 8, y esto no es una repetición, simplemente es una lógica estructural, es un dato relevante, indicando que la cosecha es el elemento clave de la parábola. El resto es el esqueleto de la enseñanza. Y eso sería bueno, que cada vez que os pongáis a leer una parábola, a disfrutarla, busquéis el elemento fundamental y el resto es para ayudar a construir el... Entonces, ¿de qué habla esta parábola? De la cosecha, de la cosecha final. ¿Eh? Y Jesús dice, el que tenga oídos, ya que está escrito, pero Jesús lo dijo verbalmente. ¿De acuerdo? La siguiente microsección son dos versículos nada más que vamos a ver en esta noche. También tenéis en los versículos en los otros evangelios. Juan siempre está a otro nivel. La finalidad de las parábolas. Y vais a ver cómo acababan las parábolas en aquella época. Como ya se ha insinuado, las parábolas son una herramienta pedagógica efectiva para transmitir ideas sobre los aspectos centrales del plan de salvación, de forma que los oyentes puedan asimilar, reflexionar y aplicar a su vida. No son textos de condenación, son textos de reflexión, de experimentación. Dos son las microsecciones que van a abordar en este texto. El versículo 10, por una parte, y 11 y 12 por otra. Y dice, cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Fijaos, siguiendo la costumbre en la relación maestro-discípulo en las escuelas rabínicas del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, cuando la gente se marchaba, la clase continuaba en el círculo más íntimo del maestro. No había acabado la clase. El texto dice literalmente que los discípulos rodearon, es decir, cuando aquí la versión pone seguía, literalmente pone le rodearon. Peri es una preposición, ¿eh? Terminología que indica la intimidad del discípulo con su maestro. Es decir, cuando quedaron juntos, los discípulos continuaron las preguntas ya de maestro o alumno y le preguntaron por ello. Ellos les piden más lecciones a aprender sobre la parábola. Aunque el texto ponía parábolas, no, el texto está en singular. ¿Vale? Enséñanos sobre la parábola, esta. Y él les dijo, a vosotros os ha concedido el misterio del reino de Dios. ¿Veis? Esta idea no aparece directamente en la parábola. En la parábola lo que Jesús pretendía era que los oyentes se hiciesen la pregunta de qué tipo de terreno eran. Pero ahora en el círculo privado, ahora Jesús va más allá y le dice a los discípulos, para vosotros tengo algo más. Es que a vosotros se os ha concedido la realidad del reino de Dios. ¿Veis? Plano horizontal para la multitud, plano vertical para el círculo más íntimo,
en la clase ya del final del día. Pero los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, tal y como Jesús lo ha hecho. Para que por mucho que miren no vean y por mucho que oigan no entiendan, no sea que convierta y se les perdone. Jesús, acompañado de sus discípulos, entra en lo que se conocía en la época como la sabiduría del maestro. Esta implicaba un nivel de enseñanza más profundo y avanzado y reservado para aquellos más cercanos y comprometidos, en contraste con las enseñanzas en general que se ofrecían a las multitudes. Este tipo de instrucción abarcaba temas más complejos y concretos, dirigidos a los iniciados, que mostraban una mayor comprensión y compromiso con el camino que el maestro enseñaba, en este caso Jesús enseñaba. Aquí la parábola, los diálogos, las discusiones, servían para revelar verdades espirituales más allá de lo que compartía con el público en general. El antecedente es el versículo 10, lo hemos visto, que insinúa que se habían quedado a solas. La frase que Jesús les dice es de un calado importante. A vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios. Serían en un futuro los maestros del anuncio del reino. Función que no se le otorgaba a la multitud. Esto es, como decía, es ver cómo funciona la sociedad en ese momento. Jesús le dice a los que están fuera, eso es un concepto semita, es un semitismo, para identificar a los no creyentes, a los gentiles, según la concepción rabínica. Versículo 12, veis que Jesús da un paso más para el grupo de iniciado. Jesús pasa a utilizar la Biblia, el Antiguo Testamento, como apoyo a sus reflexiones, cosa que no lo había hecho anteriormente. Esta técnica en el judaísmo se llama midrash. El texto lo toma de Isaías 6:9, y finalmente Jesús hace una lectura irónica de ese texto. Debemos recordar que la técnica del midrash no es inspirada, pertenece a la tradición rabínica de la época. Pero Jesús lo va a emplear y no está leyendo el texto de Isaías para interpretarlo. Esto es algo que nosotros hacemos a veces con no mucho cuidado. Es decir, pensamos que Jesús está interpretando. No, Jesús está utilizando una técnica muy propia de la época que no es inspirada y que simplemente le sirve para, como préstamo literario, por decirlo de alguna manera, para apoyar su comentario. El texto de Marcos es un semitismo rabínico, no un comentario de Isaías, como suele ser leído cuando leemos estos textos. Creo que es un texto, estas dos porciones bastante interesantes, ya concernientes a la gran función de Jesús como maestro, como pedagogo, que nos sirva para poder entender que podemos ser la gran multitud con la cual entenderemos la parte más básica de la explicación de Jesús, o podemos ser de los iniciados, para poder llevar el mensaje del reino a las personas que, después de la muerte del maestro, como decíamos en programas anteriores, tenemos el privilegio de compartir con otros esa enseñanza de parte de Jesús. Creo que merece la pena y que el Señor nos ayude a poder entenderlo, comprenderlo y sobre todo disfrutarlo, que es la gran ventaja de leer la Biblia en su propio contexto original.